Hoy día les quiero hablar del temor, del miedo. Quiero que digan el temor. Aquí le puse como título, si alguien está tomando apuntes, dice no más temor. Le hubiese puesto no te agüites, pero yo creo que ya iba a sonar muy poco formal. Así que hoy vamos a hablar del temor como punto aparte. Realmente les animo que tomen apuntes. Yo soy alguien que de niña crecí en la iglesia y nunca tomaba apuntes. Lo reconozco, admito el pecado feo. Pero creo que es muy útil e importante cuando tomamos apuntes, porque aquí nadie tiene la mejor memoria del mundo, especialmente muchos que son papás, ya tienen 1000 cosas en la mente, no se van a acordar de todo, pero les animo que puedan tomar apunte, aunque sea de repente un versículo o algo que les haya marcado, porque de aquí a un mes, 2 semanas, cuando estén enfrentando algo, quizás puedan decir, ay, ¿cuál fue ese versículo? Así que les animo, tomen apuntes. Como les dije, les quiero hablar del temor hoy, porque si somos sinceros, yo creo que vivimos en un mundo, en una sociedad, en una cultura que realmente fomenta mucho el temor en nosotros, sea a través de política, a través de películas, a través de cosas que están sucediendo dentro de nuestra cultura aquí en Estados Unidos. Todo siempre es de miedo, de temor, de preocupación, de ansiedad, que esto está pasando en mi país, que esto está pasando allá, que esto es lo que quizás suceda con las elecciones, que aquí, que allá. O sea, el mundo funciona en un entorno de que bueno es cuando sentimos miedo. Pero la verdad es, y esto es algo que yo estaba hablando con mi mamá en la mañana, es que a los que creemos en Cristo, a los que nos decimos cristianos, vivimos en una realidad anormal, por decir, porque no debemos vivir guiados por lo que dice todo el mundo, por las cosas que nos intentan decir para asustarnos. Tenemos que vivir cimentados en la realidad de quién Cristo es. ¿Cuántos dicen amén? Para empezar, les quiero hablar un poquito de lo que creemos, de la fe. Yo sé que muchas veces les hablo de la fe, pero esto es nomás un pequeñito, una cosa pequeña para que nos ayude a ir entendiendo un poco cómo tratar con el miedo. Porque si les voy a hablar de no más temor, el punto es terminar hoy día y que se puedan ir de aquí sin temor de nada. Pero les quiero hablar un poquito de la fe, porque la fe es algo que yo les he dicho antes, la fe es una decisión. Nosotros decidimos qué nos permitimos creer. Si decidimos creer, ok, yo creo en el Señor, ok, yo creo que Jesús vino, murió, resucitó por mí. Hay cosas que decimos, eso es fe. No es fe. Si yo les digo que salgan afuera y vean que no va a llover, eso no requiere nada de fe. Van a salir, van a ver que no hay nubes, es obvio. Pero la fe en sí es una decisión y nosotros decidimos, tenemos que tener la perspectiva de ser proactivos en qué decidimos creer en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Nosotros, la manera que funciona es que decidimos creer en algo, pero la boca es lo que produce. Quiero que digan, la boca produce. Y la Biblia nos muestra muchas veces que lo que confesamos con nuestra boca hace partner, hace equipo con lo que ya creemos en nuestro corazón. Jesús nos dijo en Mateo 12:34, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Así que hay una dinámica entre el corazón, entre lo que decimos que está constantemente sucediendo. Es más, yo creo que tú puedes reconocer e identificar cómo alguien está quizás emocionalmente o lo que está pasando por cómo ellos hablan. Tú puedes observar fácilmente que alguien está lleno de fe por cómo ellos hablan. De la misma manera, yo creo que podemos observar cuando alguien está viviendo un momento difícil, un momento de mucha ansiedad, de angustia, de temor a algo, por la manera que hablan de su situación, de lo que les está sucediendo. Así que tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos, pero comienza con lo que nosotros nos permitimos creer en nuestros corazones. Así que hay mucho que nos rodea. La verdad que yo a veces ni veo las noticias, ni siquiera sé bien lo que está sucediendo, porque todo es muy negativo. Pero nuestra esperanza, los pastores, es que cuando vengas a la iglesia puedas oír una palabra, algo que te anime, que ayude que tu fe aumente y que puedas decidir creer en lo que estemos compartiendo con ustedes para animarlos, porque la vida aquí, creo que cualquiera diría, no es fácil, ¿cierto? ¿Alguien aquí puede decir que la vida es fácil? Si lo dices, entonces quiero cambiar posiciones contigo. Siempre estamos pasando por cosas. Y por eso es ¿cómo se dice? Un breath of fresh, como
un alivio, sí, como cuando uno, imagínate que estás en la piscina y estás ya acabando de aire y sales y al fin respiras. Es como así, tomar aire de nuevo cuando podemos tener estos momentos de reunirnos aquí en la iglesia, oír una palabra. La palabra nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Quiero que digan oír la buena noticia. Así que nuestra esperanza es que cuando vengan a la iglesia puedan oír una buena palabra, oír la buena noticia de Cristo y que eso sea algo que nos ayude a poder seguir adelante en nuestro día a día, porque hay mucha negatividad en el mundo, en nuestra cultura, en Estados Unidos, donde sea que vayamos, no hay país perfecto. Y no se trata de ser ignorante o estar así como que ciego a la negatividad, porque suceden muchas cosas tristes, suceden cosas muy difíciles en diferentes países. Lo sabemos y no somos ignorantes, pero cuando oímos la palabra, cuando crecemos en Cristo, nos ayuda no siempre caer en la confesión de lo que dice el mundo. Nos ayuda no siempre declarar lo mismo que los demás nos dicen, lo mismo que nos dicen las redes, la cultura, pero en vez de decidir declarar lo que dice la palabra, declarar y creer en fe lo que el Señor ha dicho sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que sea que estés enfrentando, aún a pesar de lo que quizás ya sabes que te viene mañana. Quizás sabes que mañana tienes una situación difícil que enfrentar, pero aún así hay que decidir declarar la palabra del Señor, creerlo en lo que Él ha dicho. Y mientras te paras firme en la palabra de Dios y la declaras y la obedeces y haces, hay una confianza, una aseguranza, una seguridad, esa palabra se me olvida siempre. Hay una seguridad que empieza a crecer en nuestro interior. Yo creo, los pastores quizás están de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mundo necesita más cristianos seguros, ¿o no? Ahora, obviamente no estoy hablando aquí de ninguno de ustedes, porque ustedes están aquí hoy día, saben, tienen confianza en la palabra. Estoy hablando de los que no están aquí hoy día, los carnales. Pero me doy cuenta que hay gente a veces que viven y van por la vida con cero seguridad, cero fe en Dios, no creen que el Señor puede hacer grandes milagros, no creen que el Señor no está, ellos creen en vez que el Señor está en contra de ellos, que el Señor los está castigando y que todo el Señor los está probando en cada cosita todos los días. Y a mí me da mucha pena ver a gente que camina por la vida así, porque sinceramente es una vida muy agotadora caminar de esa manera. Por eso necesitamos ser seguros. Ahora, hay una diferencia, quiero que digan, hay una diferencia. En inglés yo diría una fine line, ¿se dice eso en español? Una línea delgada. Hay una línea muy delgada entre la seguridad, la confianza y la arrogancia. Quiero que digan seguridad. ¿No es? Arrogancia. Arrogancia, ser arrogante es cuando tú mismo te crees la última coca del desierto. Tú mismo te crees así, Brad Pitt, no sé quién. Tú mismo dices, no, es que yo logré esto con el sudor de mi esfuerzo. Tú mismo te crees como tu propio salvador. Eso es arrogancia. Pero ser seguros no tiene que ver con eso. Ser seguro significa confiar plenamente en Cristo, confiar plenamente que Él está contigo en cada momento, porque no depende de ti. Todo lo que obtuviste, todo lo que tienes, todo lo que eres, no es porque, ok, qué bueno que le trabajaste duro, que fuiste a la universidad, que hiciste esto y esto otro, pero es plenamente por quien Cristo es en nosotros. Eso es ser seguros, porque a veces creo que en círculos cristianos malinterpretamos la humildad con casi tirarnos para abajo. No, es que no, yo no puedo, yo aquí que allá, y no, es que no soy nada. Oye, tienes al Cristo viviente dentro de ti, no porque tú eres bacán, no porque tú eres súper cool y súper inteligente y súper awesome, es por Cristo. ¿Cuántos digan, yo tengo a Cristo en mí? Hebreos 10 nos dice, 10:35 dice,
Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. O sea, aquí mismo nos habla de la confianza. Nos dice que si tienes confianza en Él, en su palabra, hay un gran recompensa. Yo en mi mente digo un gran premio, un prize al final de todo. Este recompensa es cosas como la paz, el gozo, la felicidad, la fe. Antiguamente, aquí quizás personas con más experiencia de vida que yo, por no decir viejos, tal vez algunos de ustedes crecieron en círculos cristianos y yo de niña, toda mi vida cristiana, yo creo que antiguamente se hablaba mucho de, no por ser mal, pero de los demonios y de que hay demonios en todo. Yo me acuerdo que de niñas habían muchos monitos animados, habían muchas cosas que yo no podía ver, porque no, que todo era endemoniado, todo era del enemigo. Mi mamá, yo me acuerdo que me decía cuando ella estaba joven, no podían, creo que ir al cine, ir a conciertos, o sea, antiguamente todo era endemoniado y que no, es que el diablo está en esto y aquí que allá. Hay gente que a veces no tiene ciertas decoraciones porque dicen eso es del enemigo. Ahora, el mundo espiritual existe, el diablo es real y estos poderes feas, demoníacas existen. Pero a veces siento que hasta nos enfocamos más en eso que en la realidad de que ya tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué nos va a dar miedo que si ves un comercial o algo de un monito animado, ahí entró el diablo a mi casa? Oye, Cristo es un poquito más fuerte que eso, por lo menos en mi opinión. Ya sabemos que esos espíritus sí existen, pero no podemos nomás mirar en, ok, es que eso es un mundo muy feo y que hay demonios allá y que esta otra cosa está endemoniada. No nos podemos enfocar en eso. Aquí lo importante es que tenemos que recordar la verdad, que más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. O sea, no importa el espíritu demoníaco que quizás te tengas que enfrentar un día. No importa que de repente entres quizás a alguna casa para hacer una casa iglesia y sientas una presencia muy fea. Yo estoy segura que a mis papás les ha pasado que de repente entran a un lugar y saben que hay un espíritu muy feo, hay una carga, pero más grande es Él que vive en mí, que vive en ustedes, que el que en el mundo está. La palabra nos dice en Marcos 4, porque les quiero decir que el enemigo quiere atacar tu seguridad, quiere atacar lo que tú crees. Y lo vemos en Marcos 4, aquí Jesús nos está hablando y vemos cómo Él quiere atacarnos. Dice, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, el enemigo quiere atacar tu seguridad en la palabra. Él quiere atacar lo que tú quizás has decidido creer en fe para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para ti mismo. Eso es lo que el enemigo está tratando de atacar. Así que tenemos que ser sagaces, tenemos que ser sabios, tenemos que darnos cuenta cuando hay cosas que quieren atacar lo que nosotros creemos y en vez de caer en la trampa del enemigo, caer y pensar, ay, quizás, yo sé que Jesús sana, pero quizás esto no. Yo sé que el Señor provee, pero quizás no para esto. No podemos caer en esas trampas del enemigo. Tenemos que creer firmes en la palabra, en lo que el Señor nos ha dicho. Es lo más importante que podemos hacer, no dejarnos caer ante estos ataques. Hoy les quiero hablar mucho también de Josué 1 como antemano, Joshua en inglés. Por cierto, estábamos tratando de averiguar cómo se decía tu nombre, Josué, y ya nos dimos cuenta que es Joshua. Así que si quieren buscar Josué 1, ahí voy a basar gran parte. Pero antes de entrar así a la carne de hoy, siento que todavía estoy como en el appetizer. Antes de entrar así en la carne, les quiero hablar unas cositas muy simples sobre lo que es el temor. En 2 Timoteo 1:7 nos dice, es un versículo que quizás muchos ya han oído. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
Con esto, con este puro versículo, ya nos da para entender que el temor es un espíritu. Hay cosas que a veces aprendemos ya, bueno, típico, a alguien le da miedo las alturas, le da miedo la oscuridad, pero el temor es un espíritu en sí. La palabra también nos dice en 1 de Juan 4, no la puse aquí porque no la iba a mencionar, pero nos dice que el temor lleva en sí un castigo. O sea, el temor es un espíritu que castiga, que te atormenta, que te ataca. Esto automáticamente nos tiene que mostrar que esto no es la manera de Dios. El temor no es una herramienta que el Señor quiere usar porque Él no te quiere atacar ni hacer sufrir. Él es nuestro Padre y Él quiere que aprendamos y Él nos cuida y nos disciplina y nos protege. Pero Él no está ahí sentado en el cielo con todo el tiempo libre pensando, a Estefanía le está yendo muy bien en la vida. Hay que tirarle un poquito de sufrimiento para que aprenda no sé qué. Eso no es el trato de Dios. Si sabemos que es un espíritu que castiga, atormentador, entonces si queremos lidiar con el miedo, queremos lidiar en contra del temor, tenemos que lidiar contra él de una perspectiva espiritual. No nomás, ok, típico en la psicología, ¿cómo te puedes quitar el miedo de arañas? Es que tienes que estar expuesto. Te tienen varios pasos de cómo deshacerte de un temor. Pero el temor empieza por un espíritu. ¿Ya encontraron Josué 1? Si no lo han encontrado a este punto, no se preocupen porque ya lo tengo. Josué 1 nos dice, 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Quiero que lean esto conmigo, así que repitan conmigo, dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mientras iba estudiando esto, entre datos, a mí me encanta siempre investigar cosas muy interesantes de la Biblia, me di cuenta que en la Biblia se menciona, no tengas miedo, no temas, menciona esa frase, este tema del temor, 365 veces. En 365 versículos lo menciona la palabra. O sea, podríamos decir que todos los días de un año hay una oportunidad para que te dé miedo a algo, para que entre el temor a tu vida y algo te asuste. Pero al tener tantos versículos, creo que también nos dice que hay una oportunidad para girar hacia Él, girar hacia el Padre, recordar quién Él es y decidir creerle a Él y no caer bajo el espíritu de temor. Con los jóvenes, a mí me encanta hacer lemas a veces con los, de repente, no sé, típico enero, nuevo comienzo. Y hablamos todo el enero de comenzar de nuevo, típico febrero, elige amar por el día de San Valentín. Y en octubre, ¿alguien aquí sabe quizás lo que quizás se me ocurriría hablar? Del susto, del temor, es como que calza perfecto para lo que se podría hablar. Y con 365 versículos tengo hasta de sobras. Es más, uno podría hacer un devocional así de 31 días y aún así tendrías que leerte como 30 versículos al día para leer lo suficiente. Pero si quisieras hacer un devocional de esto, llega a ser un poco interesante porque típico en un devocional uno quiere decir, no tengas miedo por esto. No tienes que sentir miedo por esta otra razón. Pero si leemos todos estos versículos, no lo voy a hacer, no se asusten. Si leemos estos versículos, encontramos que casi 350 de estos versículos dicen, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Ahora, como les dije, no podemos repetir eso 31 días seguidos, pero creo que es interesante que la gran respuesta al temor es recordar que Él está con nosotros. Yo de pequeña, mi mamá y mi papá han contado esto ya un par de veces, creo. Yo fui la que más dormí con mis papás de pequeña. Yo me acuerdo que el Nico creo que fue a los 3 meses, ahí a su cuna, en su cuarto, y dormía solito. No me acuerdo mucho del Angie, pero mi papá dice que yo de bebé, así, yo lloraba, me hacía dormir, y él así,
toda la delicadeza del mundo. Y sacaba un brazo y empezaba a llorar. Y yo me acuerdo que ya cuando nos mudamos a Estados Unidos y vivíamos en CFNI, en las noches venía muchas veces mi mamá a acostarse conmigo. Y yo así decía, mami, cuando te vayas tienes que ponerme un cojín para que así yo piense que todavía estés. Nunca me dejaba el cojín. Pero yo despertaba porque a mí me daba miedo la oscuridad, me daba miedo que de repente típico en la noche uno escucha algo se mueve, algo se cae. Yo era un poquito más miedosa, lo reconozco. Y aunque mi mamá quizás no es la mamá más fuerte físicamente, mi papá quizás no era el más así musculoso en ese tiempo, ahora sí. El simple hecho que yo tenía a mi mamá ahí conmigo, mi papá ahí conmigo, yo podía descansar. Sin ellos era giraba y giraba y giraba, hasta que de repente me paraba y me tiraban los cojines de ellos. Y ahí yo dormía. Por el miedo, el temor, todos los niños típicos les da miedo a la oscuridad, pero era diferente cuando sabía que ahí tenía a mi mamá, a mi papá. Y yo creo que hay una seguridad, una confianza en sí que viene cuando sabes quién está contigo. O sea que no importa donde sea que vayas, no importa si vas ahora a fiestas, si vas a tu casa, si vas al cine, ahí está el Cristo viviente contigo. Y el Padre siempre nos dice esto en la palabra, más de 300 veces, casi pensará que somos como, tenemos mitad de amnesia, porque más de 300 veces nos dice, no tengas miedo, estoy contigo. Así que lo primero que les digo es que no tengan miedo. Quiero que giren a su vecino y díganle, no tengas miedo. No tengan miedo. Nos aparece tantas veces en la Biblia, como les dije, 360 y tantas veces, pero quizás lo que no saben es que el tema del temor, de que les digan no tengas miedo, no temas, aparece en la Biblia más que el tema del gozo, más que el tema de la sabiduría. Aquí nos encanta hablar siempre, que hay que ser sabios, que el Señor me ayude a ser sabia. Hay que ser sabios, por favor. Pero se habla más del temor que la sabiduría. Más que el arrepentimiento, es más. Yo creo que aquí estarían de acuerdo que la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Creemos que el Señor incluyó las cosas que Él quería incluir, no incluyó cosas que Él no quería incluir. Y si creemos que la Biblia es tan buena, tan perfecta, entonces tenemos que creer que el Señor probablemente repitió algunas cosas para nuestro bien. Como les dije, la fe, esto se lo he dicho antes, la fe está en la Biblia más de 600 veces. A mí me encanta hablar de la fe. Pero el tema de no tener miedo, de no estar asustado, está aquí, pero repleto más de 300 veces en la Biblia. Y es más, mientras hablaba también de este tema con mi mamá, me recordó que en Apocalipsis hay un versículo que nos dice, los primeros que no entrarán son los que tienen temor. O sea, el temor es algo muy importante, no es algo que nomás deberíamos hablar quizás en octubre o quizás a fin de año cuando nos enfrentamos nuevas metas. El temor, el Padre lo decidió incluir no sé cuántas veces por nuestro bien. Ahora este versículo también les dice, el mismo versículo, Josué 1:9, no tengas miedo ni te desanimes. Ahora, aquí es donde yo quería decir, no te agüites. Dígale a su vecino, no te agüites. Porque se podría decir que el temor tiene como tío feo, mejor amigo, el desánimo. Quiero que digan el desánimo. Porque cuando te quedas en una posición de temor, en una posición de miedo, de miedo de algo, entonces empieza a entrar el desánimo en tu vida. El desánimo significa entre terror, significa un quebranto de la confianza, de la valentía. Empieza a entrar el desánimo y empieza a destrozar en lo cual tú eres seguro. Las palabras que tú ya has decidido crecer, cuando entra el desánimo, empieza a atacar eso. Les voy a contar una historia y en esto quiero que me voy a humillar ante ustedes, abrir mi corazón. Yo la verdad, yo creo que yo no soy una persona muy miedosa. De niña me daban miedo las montañas rusas, pero ya lo superé. Pero por causa de mi gran padre aquí,
que me crió mucho con no tener miedo, de siempre aventarme a cosas. Es más, en el trabajo se ríen a veces porque se han dado cuenta que yo digo que sí siempre. Me entrevistaron hace unos meses para cambiar a finanzas. Yo no sabía nada de finanzas, pero yo dije, yo me aviento y si no sale, no sale. Y si sale, bueno, Dios sabrá. Así que yo generalmente no soy muy miedosa, pero hay una cosa que sí le tengo miedo. Y aquí los jóvenes ya lo saben, Javi ya me ha visto en un par de situaciones. Es casi la única cosa que me va a sacar un grito. Pero hermanos, yo le tengo un terror fatal a las cucarachas. Mal. Y llega a ser un poco irónico, porque yo de niña me encantaba tanto la ciencia, yo salía al patio y buscaba así en la tierra y todo para sacar los gusanos, a mí me encantaba todo eso, pero no sé por qué las cucarachas a mí me pueden. Javi, los jóvenes aquí han sido testigos más de una vez que de repente caminando aparece una y yo brinco o me arranco. Yo digo, ustedes. Y yo desaparezco, voy a orar mejor. Y bueno, hace un par de semanas fuimos a YFN, los chicos lo disfrutaron mucho, fue súper linda experiencia y a mí siempre me encanta ir a esto con los jóvenes porque no solo es linda experiencia para ellos espiritualmente, donde pueden tener un encuentro con el Señor, pero a mí también me gusta mucho porque nos permite a todos ser más cercanos. O sea, pasamos 4 o 5 días desde abrir los ojos hasta cerrar los ojos. Es un tiempo muy lindo donde se fomenta mucho la unidad, pero en eso también todos son un poquito expuestos. Yo soy un poco más expuesta. O sea, aquí las chicas ya saben que yo despierto y no hablo por los primeros 10 minutos que estoy despierto porque soy un zombie en la mañana. Pero sucedió que en el campamento, ya la penúltima noche creo que fue, aquí les admito el pecado, eran como las 1 y algo de la mañana, yo creo, la estuve despierta hasta tarde, estuvimos conversando así de la palabra, también conversando cosas cotidianas, también por ahí hubo un karaoke cristiano, amén, aleluya. Y de repente, de la nada, estábamos ahí sentadas todas en el living room, miro hacia arriba, alzo mis ojos al Padre y veo una cucaracha en el techo. Y cuando les digo que pegué un grito, yo creo que eran como las 2 de la mañana, Estefanía. Y pegué un grito y no sé cómo, porque yo estaba sentada en el piso, pero de repente brinco y estaba encima de un cooler que la Nati nos había prestado para mantener las aguas. Y yo estaba así encima, así. Y yo, no puede ser, mátenlo. No, yo no me iba a hacer la valiente. Yo me gusta decir que yo soy bien, como en inglés se diría, self-aware. Yo estoy muy consciente de quién soy, de mis habilidades y de lo que no puedo hacer. Y en ese momento dije, perfecta no soy, no puedo hacerlo. ¿Y qué pasó, Estefanía? Aquí, Estefanía, le dije, quítame el trabajo a este punto. Estefanía decidió hacerse la valiente y dijo, no, chicas, yo puedo. Y yo dije, ya, Dios te bendiga, tú fluye. Y agarra un zapato, creo que un Crocs, y va, se acerca, lo tira, y ¿qué creen? La cucaracha vuela hacia abajo. Hermanos, en ese momento, para contexto, yo no hago ejercicio, no hago deporte, tengo asma. Pero en ese momento ni siquiera me acuerdo cómo sucedió todo, pero en algo de, creo que en 3 segundos, un momento yo estaba en el living room, encima del cooler, 2 segundos después yo estaba en mi cuarto, en mi litera, que ni siquiera era la mía, la Neftali estaba ahí, yo estaba abajo, arriba en la litera. No sé cómo llegué. No me acuerdo cómo ni siquiera llegué hasta arriba, creo que pisé mal. Yo digo que si subirse a una cama sería un deporte olímpico, yo ahí estaría de primer lugar. Porque en ese momento, ay no, yo dije, Señor, vuelve ya. Horrible. Y yo creo que cuando viene el miedo, muchas veces no podemos controlar la causa, no podemos controlar cómo viene, de qué manera aparece en nuestras vidas, no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar el efecto que tiene. Podemos controlar la reacción que tenemos ante el terror. Me lo digo a mí misma porque quizás no debía haber gritado. Desperté a los vecinos. Fue muy vergonzoso. No podemos controlar todo. Aquí creo que todos ya saben, no se puede controlar cada aspecto pequeño de la vida. Y cuando algo surge, no puedes nomás ya ignorarlo aquí que allá. No tengo miedo. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Sí puedes controlar cómo permites que ese momento de miedo te afecte a lo largo, así de largo plazo. Porque
si no haces nada en ese momento y permites que el temor se quede, ahí entra el desánimo. El desánimo entra así, empieza a hacerse su hogar en tu corazón, entre ti. Y cuando entra el desánimo, entonces ya es casi como permitir que el temor tenga el control de ti. Ya le estás dando ya las llaves de la casa y ya cuando el temor tiene el control, ni cuenta te das, pero llegas a un momento donde cada decisión que estás haciendo, lo estás haciendo basado de la perspectiva del temor. Y eso no es como Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que vivamos constantemente así con miedo de lo que vendrá, de lo que podría suceder, de lo que quizás tiene 1%, pero podría suceder. El Señor no quiere que vivamos así. Aquí mismo nos dice, no tengas miedo ni te desanimes. Excuse me. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien sabe? Tenemos que ser valientes. Quiero que mires a tu vecino, quizás al que has ignorado hasta ahora, y dile, sé valiente. Típico, aquí creo que todos han oído, ponte las pilas, no te agüites. Si tuvieras un libro para estudiar así la palabra en su idioma original, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y este versículo es interesante en inglés porque dice, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor Dios está contigo donde sea que vayas. Y nos dice que seamos valientes. En inglés dice, be of good courage, of good cheer. Pero es interesante porque en un libro, en una website, hasta que busques este versículo en hebreo, tú le puedes hacer clic a diferentes palabras, como por ejemplo, desanimes. Le puedes hacer clic y ver la palabra original. Pero no hay palabra original para en inglés good cheer, good courage. Nomás es valiente. Porque todo está ahí encapsulado dentro de lo que es la valentía, lo cual es tener coraje, tener, papá, ayúdame con una frase así, tener ganas, tener la chispa de no agüitarte con algo que pueda surgir de sorpresa. En el versículo 6 nos dice, Josué 1:6, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo. En el versículo 7 nos dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y ya les leí el versículo 9 que decía, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Pero ¿saben lo que es interesante? Aquí me salté el versículo 8. Ahora se los voy a leer en un segundo, porque todos dicen, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. ¿Y qué está en el versículo 8? Ahí sandwichado entre sé fuerte y valiente, nos dice ahí mismo, Josué 1:8. Medita en él de día a día, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, nos dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Medita en él, sé fuerte y valiente. Ahí serás próspero, tendrás éxito. Es necesario, es crucial que medites en la palabra de Dios, medites en Él. Y cuando venga un momento de temor, algo que te saque de onda, te agarre de sorpresa y necesites valentía, necesites tener coraje, no vas a encontrar una mejor respuesta que ir a la palabra y ver lo que el Padre nos dice. La valentía nos viene simplemente del saber, no temas, estoy contigo. Y que sabemos que, como les decía, más grande es Él, alguien lo dijo, que vive en mí. Y tenemos coraje, tenemos valentía por el nombre de Jesús, por lo que Él ya hizo, por el sacrificio que Él logró en la cruz por nosotros. Ahora, como les dije que el temor tiene el mejor amigo del desánimo, el coraje, la valentía también tiene un partner y eso es fuerza. Quiero que digan fuerza. Y la fuerza viene cuando vivimos una vida de valentía, de coraje
y empezamos a vivir cosas que quizás nunca imaginamos poder vivir. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué hace unos años y una vez tuve que predicar en la escuela. Y las primeras veces que prediqué, hermanos, creo que no comí en todo el día. Era un terror, un miedo, un nervio. Yo entre mí decía, ¿y si se me olvida? ¿Y cómo se ora? ¿Y qué digo aquí? ¿Y qué hago acá? Yo tenía mucho miedo. Pero mientras más lo he hecho, más paz he sentido. Aquí el pastor, yo le he preguntado a mi papá antes, papi, cuando estabas joven, recién empezando, ¿no te daba miedo? Mi papá, uy, sí. Yo antes no sabía nada, manita. Pero ahora mi papá me ha dado mucho gusto que lleva mucho tiempo diciendo que lo disfruta hacer. Yo me acuerdo cuando, ni siquiera fue hace mucho, no me voy a hacer así la gran imagen de mí misma, pero cuando me ha tocado dirigir la alabanza aquí, lo cual no es tan seguido porque la pastora. De hecho, la primera vez creo que lo hice fue porque mi mamá se enfermó. O sea, mi mamá llevaba meses diciéndome, Vanita, hace una canción. Yo, no, mami, sí, ahí veo. Hasta que un día mi mamá se enfermó, la operaron y yo, hola hermanos, buenos días. Porque me da nervio. Para mí lo de la alabanza me saca mucho de mi zona de confort. Pero mientras más lo hago, más tranquila me siento. Y mientras más tomamos estos pasos de obediencia, estos pasos de fe, estos pasos de valentía, aunque quizás por dentro estés así como que no quiero hacerlo, pero no me queda otra. Mientras más tomamos esos pasos, vemos más como Cristo se manifiesta en nosotros, vemos más como la mano de Dios se mueve en nuestras vidas y de repente de un día para otro ni cuenta nos damos que estamos haciendo cosas que nunca imaginamos. Yo veo a mi mamá y digo, mi mamá siempre me dice que cuando ella era jovencita, así de, no sé, 15 años, cuando ella tenía que dar una presentación en la escuela, ella le daba mucho temor. Y le decían, bueno, pero tiene que hablar o si no va a reprobar. ¿Y mi mamá qué hacía? Reprobaba. Y ahora yo veo a mi mamá y yo veo estos ejemplos y puedo ver lo increíble que es cuando tomamos pasos fuera de nuestra zona de confort y confiamos plenamente en el Señor. Les quiero leer una historia que a mí me encanta. Esta historia la oí y me encantó. ¿Hay alguien aquí de Guanajuato? ¿De verdad? Trinidad. ¿Cómo se le dice a los de Guanajuato? ¿Tienen un guanajuatienses? ¿Sí? Ustedes nomás sonríanme nomás. Les quiero leer aquí una historia que a mí me impresionó muchísimo. A ver. En Guanajuato hay una estatua de un hombre que se llama Juan José de los Reyes Martínez Amado. Le vamos a decir Pípila, porque así era su apodo. Más fácil, Pípila. En septiembre 28 del 1810 habían granjeros, mineros que estaban enfrentándose en contra de los españoles. Los españoles se habían ya logrado meter a un granero y ahí habían recursos, había plata, habían metido comida. Ya hicieron de eso como un fort, ¿un fuerte? Un fuerte. Hicieron de eso un fuerte. Pero lo chistoso es que los guanajuatenses ya los tenían rodeados. O sea, estaban aquí los españoles dentro del granero y los guanajuatenses ya los tenían completamente rodeados. Pero no podían hacer nada porque cualquier momento que se acercaban les empezaban a disparar o con pistolas o con flechas. Y si se acercaban un poco más por algún milagro, les empezaban a tirar por encima alquitrán caliente. Aprendí recién esa palabra. Alquitrán. O sea, fue un momento súper desesperante porque los tenían rodeados, como que tenían todo súper en su favor, pero no se podían acercar para nada. Y tenían miedo porque si no ganaban, tenían miedo que quizás estarían bajo el gobierno de España para siempre. Pero mientras más pasaban los días, de repente ya entraba más hambre, despertaban otro día y habían menos soldados porque entraba el desánimo. La gente decía, no, ya aquí ya, ¿cuándo vamos a entrar? Es imposible, nos disparan por cualquier parte y nos tiran alquitrán encima.
soy la persona más paciente. Ya sé, le sorprende. Pero hay que decir y creer que el Señor sigue haciendo milagros, sigue obrando de manera milagrosa y puedes ver siempre la mano de Él en tu vida. Continúen esperando en Él. Para irles terminando, Hebreos 10:39 nos dice: no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Me gusta que la versión viviente, la traducción viviente dice: nosotros no somos los que se apartan de Dios. Ya no somos esos, no somos los que retrocedemos, nos apartamos del Señor. Somos los hijos de Dios, pueblo escogido, somos gente de fe. El Señor, su plan no fue para tener en la tierra con miedo, con cobardía, que entre a lugares así ansiosamente. El Señor creó a su iglesia para que sea valiente, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de coraje para ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Él es el Dios de milagros. Él no ha cambiado, no ha parado de hacer milagros. La palabra nos dice, aquí lo hemos cantado, con Él todo es posible. Hebreos 12:1 nos dice, con este sí que sí, voy terminando. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el próximo versículo dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí la palabra nos dice, considerad a Él. Considera que Jesús lo pasó tantas cosas aquí en la tierra. Aquí muchos hemos pasado por cosas difíciles. No niego eso, ni quiero minimizarlo. Pero ninguno de nosotros pasamos lo que Jesús pasó. Y la palabra nos inclina, nos empuja constantemente a mantener nuestros ojos en Él. Porque si mantienes tus ojos en Él, en la obra consumada de la cruz, en la realidad que vives, no hay espacio para el desánimo, no hay espacio para el temor en tu vida. Hace poco el pastor les contó de la familia chilena que conocimos que falleció su hija. Y a mí me ha estado dando muchas vueltas esto en la cabeza porque siento que a veces decimos la vida es tan larga y lo es, pero también es corta. Y a veces por cosas de miedo no hacemos cosas porque pensamos que tenemos más tiempo. Yo he oído chicos que dicen, no, yo voy a servir en la iglesia o voy cuando ya termine mi título. No, que yo volveré a la iglesia cuando ya esto se arregle en mi vida. No, que aquí, no, que allá. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero no necesariamente. A esta chica ni siquiera estaba haciendo algo malo, ni siquiera es como que había salido de fiesta y estaba haciendo algo malo. Estaba en la casa de unas amistades. Se subió a una moto y falleció. En un instante cambió su vida, cambió la vida de su familia completamente. Quizás tenía metas que quería lograr, sueños que quería cumplir. Yo estoy más que segura que sus papás que le hubiesen encantado verla tener a ella, sus propios hijos. ¿Cuántas cosas a veces nos frenamos de hacer solo por miedo? Me pongo a pensar, ¿qué quiere el Señor que tú hagas ahora en valentía para que tu vecino, tu tía, tu primo, tus hijos puedan ver
esa valentía en ti y en sí ver al Cristo viviente que tú portas. Tus hijos están esperando, tu pareja, tu familia, tus amistades. Tienes que ser valiente. No por ti, no por ser seguros, porque aquí nadie es perfecto, pero simplemente la seguridad de recordar, más grande es Él que vive en mí. Quisiera que todos digan, más grande es Él que vive en mí. Quisiera que se pongan de pie todos. Como les dije, no hice ninguna promesa al principio, así que aquí nadie me cobre por el tiempo que prediqué. Pero yo estaba muy emocionada de compartir esto con nosotros porque, como les decía, hay tantas cosas que nos frenamos de hacer, hay tantas cosas a veces que nos asustan y Cristo ya murió para que tú lo tengas. Jesús vino, murió para habitar dentro de ti, para que cuando te digan, puedes ir a orar por esa persona, no digas, no, es que no sé qué decir, me da miedo, pero que tú puedas pararte en valentía, en coraje y decir, sí, claro, voy a orar que el Señor va a sanar su pierna, voy a orar que el Señor va a sanar su matrimonio, voy a hablarle a mi compañero del trabajo del Señor, voy a invitar a no sé quién a la iglesia, voy a empezar a cambiar esto en mi vida para que mis hijos no tengan que pasar por esto también. No más temor en nuestras vidas. Tenemos que confiar plenamente en Él. Quiero que digan, no más temor. Dígale a su vecino, no te agüites, no tengas miedo, Cristo está contigo. Y con esto quería terminarlos animando un poco porque no quiero que sientan, aquí solo me tiran palos de no tener miedo, pero no saben que desde niño... Ok, eso podemos orar por eso después. Quiero que terminemos hoy día de fiesta declarando su palabra. Levanta tus manos a el Señor, declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Es hora de cantar, acércate, es hora de adorar, vamos y acércate, es hora de danzar y acércate, olvida lo demás, levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel.